Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Que pues en la medida de lo posible pues todos nos encontremos de la mejor manera en cualquier ámbito, ¿verdad? En todos los aspectos de la vida, salud, que nuestra familia esté bien económicamente, porque también sabemos que ahorita con este problema de la pandemia muchos tenemos problemas de distinta índole y pues no estamos exentos, ¿verdad? Hay que pedirle mucho a Dios en la medida de lo posible y de nuestras creencias también ir pidiéndole a Dios que nos pueda ir ayudando a salir de este problema de la mejor manera y que proteja a nuestra familia y a nosotros mismos también de esta enfermedad, ¿verdad? Sabemos que nuestro departamento y municipio actualmente está teniendo muchos problemas con esto de la enfermedad, así que pues espero que vayamos haciendo las cosas de la mejor manera. Vamos a pasar al segundo módulo del tercer trimestre, que la verdad es que este tema está bastante sencillo, quizá un poco corto también, pero muy importante porque nos va ayudando a ir conociendo más partes del idioma inglés. Anteriormente estuvimos trabajando lo que se conocían como pronombres demostrativos, que también es un tema muy interesante, muy importante. Quizá no tiene una relación muy directa con este tema, pero nos va sirviendo pues demasiado, ¿verdad? Entonces tenemos el ejercicio número 1, 2, 3, 4 y 5 que vamos a trabajar en esta ocasión de la página número 64 y 65 de nuestro libro. El ejercicio 1 empieza con la parte, digamos, del ejercicio oral, que es la parte de lo que nosotros vamos a grabar en nuestro audio o nuestro video, que en este caso ya es un poquito más largo, no es tanto, pero sí tiene cierta diferencia con los ejercicios anteriores, ¿verdad? Ya va aumentando un poco más, así que por favor les pido ir practicando porque vamos a tener un módulo netamente oral con ustedes. El ejercicio número 2, que es únicamente de vocabulario. Ahí en esta ocasión no les voy a poner el vocabulario en esta presentación, sino que únicamente esta parte del ejercicio 2 específicamente. Cada quien en su casita pues puede usar diccionario, traductor, consulta con alguna persona para poder entender y conocer la traducción o el significado de la palabra que está escrita en inglés. Y a partir del 3, 4 y 5 entonces ya empezamos con nuestro tema, que como les decía es bastante sencillo y corto, pero muy importante. Vamos a usar en esta ocasión el auxiliar would, que en este caso su traducción directa al español sería haría. Y lo vamos a conjugar con otros dos, prefer y rather. Estos dos tienen su propia definición, prefer que sería preferir y rather que sería más bien. Sin embargo, cuando nosotros los unimos con el would prefer significa preferiría y el would rather también significaría preferiría. Sí, es exactamente lo mismo en cuestión a la traducción al español. Sin embargo, estos nos van a servir más adelante para la forma en la que nosotros nos estamos expresando cuando tenemos, por ejemplo, que hacer ciertas selecciones entre una cosa u otra. Para eso nos va a servir en este caso el would prefer y el would rather. Estos tiene, bueno, aquí en la diapositiva les pongo la siguiente aclaración, llamémosle, que es que adquiere sentido cuando nosotros vamos a hacer una pregunta, por ejemplo, ¿verdad? Y esa pregunta nos da la opción de elegir. En este caso, no solamente vamos a usar este verbo o este auxiliar como pues la base de nuestra pregunta, también podemos perdón,
También podemos utilizar palabras de pregunta como el who, como el what, como el where, como when, que nos dan la posibilidad de que no solamente pues expresemos la preferencia, sino que también a su vez nosotros tengamos la posibilidad de dar una información extra sobre esa preferencia que nosotros estamos queriendo marcar. A continuación tenemos una explicación así bastante sencilla de que nuestro verbo también se puede contraer con o acotar con nuestros sujetos, de tal modo que es mucho más fácil porque el I would solo se convierte en un I'll. Esta forma es mucho más fácil y práctica, llamémosle así, de manera escrita. En cuestión de pronunciación quizá sea mucho más difícil por la forma en la que se debe de pronunciar, ¿verdad? Pero en esta ocasión no le vamos a dar mucho énfasis a la parte de pronunciación, pero sí quería darle la explicación a estas contracciones, ¿verdad? Que es bastante sencillo a lo que estamos acostumbrados del uso del apóstrofe, que así le llamamos al signo en español. Y solamente le agregaríamos la letra D y eso ya nos está dando idea de que estamos hablando del would. Y posteriormente ya le agregamos si nosotros preferimos prefer o preferimos el would. En este caso, ¿cómo vamos a diferenciar cuándo vamos a usar prefer y cuándo vamos a usar would? Prefer y rather. ¿Cuándo vamos a utilizarlo nosotros, verdad? En este caso tenemos nuestras oraciones de ejemplo. Vamos a ver lo siguiente. Cuando nosotros utilicemos prefer, además del verbo, le vamos a poner el to, como lo habíamos trabajado siempre con la forma infinitiva de los verbos. Ejemplo, would you prefer to go or to stay? En este caso estamos usando una palabra, una oración de pregunta, y el auxiliar, que es el would, va a estar al inicio. Would you prefer to go or to stay? Y aquí viene la explicación que les decía. Dice, I would prefer to stay. Cuando usamos prefer, vamos a usar acá. Cuando nosotros usamos prefer, necesariamente debe de llevar to. Ejemplo, I would prefer to stay. Siguiente ejemplo. Would she prefer to study math or science? Would she prefer to? Cuando, repito, usemos prefer, siempre vamos a utilizar la palabra to. Eso siempre lo vamos a tratar de tomar en cuenta. En la oración aquí estamos viendo una contracción como la que les mencionaba anteriormente. En este ejemplo, she would. Ahí tenemos esa contracción. Entonces acá también lo estamos usando. Prefer to. Es como que dijera she will prefer to study science. Repito, siempre que usamos prefer, debe de ir el to. Y por otro lado, cuando nosotros usemos rather, le vamos a quitar el to. No siempre, como dice la digamos teoría, no siempre vamos a usar este to. ¿Cómo vamos a saber cuándo lleva to y cuándo no? Cuando usamos prefer lleva to, cuando usamos rather no lleva el to, solo lleva el verbo en su forma infinitiva. Entonces aquí tenemos el ejemplo, would you rather take? Si se dan cuenta, aquí tendría que ir el to, como lo dice en nuestra oración de la anterior. Por ejemplo, dice, would you prefer to go? Would you rather take? Aquí nos damos cuenta que el to no existe.
Vamos a quitar un poquito, porque eso ya lo explicamos. Y solo quiero dejar de nuevo la explicación siguiente. Repito, cuando usamos prefer, creo que no estoy muy fino en cuanto al uso de esta herramienta. Vamos a ver si mejora un poco más. Perdón, me pasé. Errores que no puedo editar. De nuevo, cuando uso prefer to stay, aquí sí hay to. Cuando uso rather, take, verbo, no existe el to. Esa es la diferencia entre estos dos. I would prefer to stay. I would rather take the exam today. Will she prefer to study? Who will he rather meet? No hay to. En rather no hay to. En prefer sí hay. She will prefer to study. Prefer to study, hay to. He will rather meet. Rather no hay to. Esa es una forma de poder determinar básicamente una diferencia entre ambos, ¿verdad? Entre cuando usamos el prefer, qué palabra se le agrega, y en cuando usamos rather, que tiene esa pequeña diferencia. Si nos vamos nosotros al ejercicio 3, 4 y 5, nos damos cuenta que estamos utilizando exactamente este pequeño tema, que repito, es únicamente para que nosotros podamos expresar una preferencia. En el caso de estos ejemplos, de estas oraciones, si ustedes se dan cuenta, dice, would she prefer to study math or science? ¿Preferiría ella estudiar matemática o ciencia? O ciencias, o algo así, algo relacionado con las ciencias. Entonces dice, she would prefer to study science. Ella preferiría estudiar ciencia. De nuevo, si se dan cuenta, hay dos elementos. Entonces tenemos que elegir, tenemos que preferir. Who would he rather meet, the director or the teacher? ¿A quién preferiría él reunirse, o con quién preferiría él reunirse? ¿Con el director o con el profesor? Entonces dice, él preferiría reunirse con el profesor. Entonces ahí tenemos una explicación de la diferencia entre ambos, ¿verdad? Que es lo que vamos a utilizar nosotros en el ejercicio 3, 4 y 5. Para el ejercicio número 3 es bastante sencillo, solamente tenemos que usar la información que el mismo cuadro nos da para saber qué verbos vamos a utilizar, qué verbos infinitivos, porque no nos pone un cuadrito ahí con la información. Entonces es muy importante que usted tome en cuenta la información que está dentro del ejercicio número 3. En el ejercicio número 4 nos dicen que completemos las preguntas y las oraciones y nos dan un ejemplo. Por ejemplo, ahí tenemos al sujeto, que en este caso sería Roberto, y en este caso quien acompañaría al auxiliar would sería prefer. Y entonces ya sabemos si le ponemos to antes del verbo infinitivo o no. En el inciso B, por ejemplo, también tenemos al sujeto de students, que son en plural, y a la par tenemos quien va a acompañar a ese auxiliar would, que sería rather. Entonces también voy a pensar yo si ese auxiliar me va a obligar a mí a poner o colocar ese to antes del infinitivo o no. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta, y las mismas preguntas nos sirven para contestar, porque recordemos, y se los he explicado no solamente en estas clases virtuales que hemos tenido, sino que en las clases que tuvimos todavía cuando estuvimos en el colegio, que las preguntas nos dan la información que nosotros vamos a responder. En el caso de haciendo una analogía para poder explicar esta
esto que les estoy diciendo es que, por ejemplo, una pregunta que nos dijeran ¿de qué color es el suéter? Entonces usamos la misma pregunta, ¿de qué color es el suéter? ¿De qué vamos a hablar del suéter y del color? Entonces la respuesta sería el suéter es de color y lo único que nosotros nos correspondería sería colocar el color. Por ejemplo, se me ocurre a mí naranja. Entonces, ¿de qué color es el suéter? El suéter es de color naranja. La misma pregunta nos está dando la información para poderla responder. Eso es lo que nos pide en este caso el ejercicio número 4. Y el ejercicio número 5 está bastante sencillo también porque nos pide que leamos cuidadosamente la entrevista que se está manejando en este ejercicio y que posteriormente nosotros completemos. Solo son como 5 espacios que hay que completar y hay que observar lo que les acabo de explicar en este cuadro precisamente. Si estamos hablando de rather, si estamos hablando de prefer, qué verbo podemos utilizar y si ese verbo infinitivo lleva o no lleva el to. Y prácticamente ese es el ejercicio que tenemos en este módulo para esta semana. Así que espero que me haya dado a entender y si por alguna situación no me explique bien, les quiero pedir que asistamos a la clase virtual, ya sea del día jueves o viernes, para que yo les pueda explicar. Me he topado con que muchos de ustedes en Classroom me dicen que o piden consulta para que yo les explique estos temas. Sin embargo, en la clase virtual yo explico o trato de explicar de otra forma, puesto que posiblemente la que uso en el video no esté surtiendo efectos. Entonces, si ustedes tienen la posibilidad de conectarse a nuestra clase virtual, con gusto, allí estaríamos despejando esas dudas. De todos modos, siempre queda abierta la parte de Classroom para que ustedes puedan consultar algún elemento que tengan pendiente y para que se pueda resolver el ejercicio de la mejor manera. No está de más solicitarles, como siempre, que al momento de que enviemos nuestro módulo lo enviemos en formato PDF y el audio o video que se vaya a grabar en este ejercicio, por favor lo manden junto con este ejercicio escrito, el archivo PDF y el archivo de audio, para que no sea muy difícil la calificación y yo les asigne la nota de la mejor manera y no les aparezca la nota también fragmentada y al final del trimestre evitemos posibles problemas con las notas que ustedes han obtenido. Repito, no está de más pedirle a Dios por ustedes, de que se encuentren bien, que Él los cuide y los guarde, igual a su familia, que en una próxima oportunidad, si así Él lo permite, nos podamos encontrar de nuevo de manera física, y si no es así, por lo menos de manera virtual en las clases nos da la oportunidad de saludarnos y aprovechar ese espacio de tener un poquito de convivencia, ¿verdad? Así que si ustedes tienen la posibilidad de asistir, asistan a las clases virtuales, que es una herramienta bastante importante, y si llegó hasta este punto del video, por favor atienda a esa invitación para que no tenga ningún problema. Entonces, de nuevo, si así Dios lo permite, nos estamos viendo en la próxima clase virtual y a trabajar con nuestros módulos y los demás cursos, ¿verdad? Como siempre, también les deseo éxitos en todos los cursos, a echarle ganas y a salir adelante en medio de este tiempo. Nos estaremos viendo entonces. Hasta la próxima.